No importa el momento que estés atravesando, no importa el lugar donde te encuentres, la palabra del Señor dice que Él siempre estará ahí. Cuando hay un corazón humillado, cuando hay un corazón contrito, cuando hay un corazón urgente de su presencia, Dios llega ahí. Ahora vámonos a la palabra, aleluya, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 4 al 6, nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la poderosa unción del Espíritu Santo. Quizá oirá Jehová, tu Dios, todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro señor, o sea, al rey Ezequías. Así ha dicho Jehová, o sea, el Dios Todopoderoso: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los sirios, los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Padre, tu palabra es bendita, y te doy gracias porque llega en buena tierra. Dice la palabra, puede tomar asiento los que están aquí, amados. Dice la palabra que el rey Ezequías tenía 14 años ya reinando en Judá, cuando Sennacherib, el rey de Asiria, llega con una clase de amenazas para tomar la tierra de Judá y cada una de sus ciudades. Sennacherib comenzó a amenazar a Ezequías, y las amenazas eran crueles, las amenazas eran turbantes, las amenazas eran peligrosas, las amenazas eran despiadadas, hasta el punto que el rey Ezequías empezó a dudar que Dios podía librarlos de aquel rey tan malvado. Ezequías comenzó, debido a ese miedo y a esa duda, a darle toda clase de riquezas que había en Judá. Empezó a darle los tesoros de la casa real, empezó a darle el oro de las puertas y de los quiciales del templo, pues cada uno de ellas estaban cubiertas de oro. Era tanto el miedo que tenía el rey Ezequías en este momento, o en aquel tiempo, perdón, debido a las amenazas que el rey Sennacherib de Asiria poseaba en contra del rey Ezequías, rey de Judá, pueblo de Dios. Que Dios podría librarte, decía él, de mis manos. Esas eran las palabras que Ezequías escuchaba constantemente en contra de su opositor. Era lo que Ezequías constantemente le daba oído a esas palabras amenazantes. Tal vez el enemigo viene a ti con esas mismas palabras. Por un momento a Ezequías se le olvidó que su Dios no era como los otros dioses, que su Dios era diferente, que su Dios escuchaba el clamor de su pueblo en problema y lo sacaba adelante. Repito, tal vez el enemigo viene con esas mismas palabras contra ti y te hace dudar del Dios al que le sirves, te hace dudar del Dios al que conoces, te hace dudar del Dios que te ha salvado y que te ha declarado una y otra vez victoria tras victoria, reafirmación tras reafirmación. Pero en ese momento de la prueba, en ese momento de la amenaza, en ese momento del ataque, llega también la duda. Tal vez cuando tú lees en el versículo 19 del mismo capítulo 19, leemos que Ezequías rasgó sus vestidos, y leemos también que se cubrió de cilicio, pero también leemos que entró en la casa de Jehová. Fíjate qué magnificencia o qué magníficas obras empezó a hacer este rey. Le presentó el problema a Dios. La pregunta entonces es: ¿y tú? ¿A quién le presentas el problema cuando estás en problemas? Cuando tienes problemas, ¿a quién vas, pueblo? Cuando el enemigo te declara la guerra, ¿qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? ¿Qué miras? ¿A dónde vas? ¿Qué lugares frecuentas? ¿Qué compañías empiezas a rodearte? La Biblia nos dice
Dios siempre tiene mensajeros listos para cumplir sus órdenes. Ciertamente hay mucha gente dando mal testimonio en nuestro tiempo. Ciertamente hay mucha gente que no le presta el oído a Dios en nuestro tiempo. Pero también hay ciertamente gente que vive santificándose. Ciertamente hay gente en nuestro tiempo que tiene el oído en el cielo y tiene la boca en la tierra. Ciertamente en nuestro tiempo hay hombres y mujeres que están buscando constantemente el rostro de Dios para que Dios les hable para llegar a la persona correcta, tal y como Isaías lo hizo en el tiempo de Ezequías, en el capítulo 19 de Segunda de Reyes, como te lo estoy diciendo y leyendo y predicando en este tiempo. Dios empieza a traer palabras afirmativas, palabras positivas sobre las palabras negativas que Ezequías estaba escuchando del rey Sennacherib, rey de Asiria. Dios nunca te nutrirá con palabras de derrota, pueblo. Dios nunca te nutrirá con palabras de venganza, sino con palabras de amor, con palabras de empoderamiento. Si tú estás escuchando palabras negativas, no vienen de Dios. Si tú estás escuchando palabras de odio, no vienen de Dios. Así es que no seas tan rápido para aceptarlas. Dios no solo le responde, sino que le traza el plan completo con relación a su enemigo. Lo mismo hace Dios con nosotros. Pero como estamos tan inundados en el problema, nuestro oído está opaco, nuestro oído está cerrado y no podemos escuchar la palabra o el mensaje que Dios nos quiere traer. Él nos ha dicho que nuestro enemigo y cómo nuestro enemigo terminará. Detalladamente en la Biblia conocemos cómo nuestro enemigo terminará sus días, pero nosotros no le creemos. Versículo 6 y 7. El Señor le dice a Ezequías: no temas lo que has oído, porque yo pondré en él, o sea, el rey de Asiria, un espíritu. Fíjese lo que dice la palabra, un espíritu, no mi espíritu. Dios no está hablando de que va a poner al Espíritu Santo dentro del rey Sennacherib. Dice: yo pondré dentro de él un espíritu, tal vez el espíritu que atormentaba a Saulo en el tiempo de David. Y oirá rumor, dice la palabra, versículos 6 y 7, y volverá a su tierra, y ahí yo haré que caiga a espada. Dios le está trazando a su siervo el plan detallado de cómo su enemigo va a terminar. Mire qué maravilloso es Dios. Dios sabe todas las cosas, hermano. Antes de que nuestro mañana llegue, Dios ya lo ha vivido. Nosotros somos los que nos desesperamos porque estamos viviendo un día a la vez, pero Dios vive en el eterno hoy. Por eso dice la palabra que Él es, su reino es sempiterno, o sea que nunca tiene fin, porque Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Lo mismo nos dice a nosotros, hermanos. Él nos traza el plan como nuestro enemigo va a terminar. Él nos traza el plan como nuestro enemigo va a culminar el fin de sus días. Él nos dice: no temas, porque nuestro adversario el diablo ya ha sido vencido, porque nuestro adversario el diablo está escrito su fin en las sagradas escrituras. Pero desafortunadamente, estadísticamente, las estadísticas nos dicen que el pueblo de Dios es un pueblo iliteral. Y usted dice: ¿cómo iliteral? O sea, aquellos que no leen, no les gusta leer, no les gusta educarse. ¿Con qué trabajo si llevan una Biblia a la iglesia? Porque ahora es más fácil traerlo en un teléfono. Y es muy raro el cristiano que lleva su Biblia, papel, a la iglesia. Y nos excusamos mucho. No tengo nada contra las plataformas digitales. Usted sabe muy bien, yo estoy en todas las plataformas digitales que están ahí, aleluya, hechas, y tal vez nos agreguemos a las que va a haber. Pero en cada una de las plataformas estamos ministrando para la gloria de Dios. Solo tengo nada en contra de las plataformas digitales, pero muchas de las veces usamos las plataformas digitales como excusa para meternos a buscar la presencia de Dios. Y ya no leemos este libro sagrado de papel y nos excusamos con decir: lo tengo en el teléfono. Pero desafortunadamente
ya perdimos tiempo y el enemigo ya nos engañó. En el versículo 6 y 7, despuesito de que Dios le afirme estas palabras por su profeta Isaías al rey Ezequías, llega el rey Sennacherib de repente, terminando de escuchar las palabras de Dios por medio del profeta. Llega el enemigo nuevamente y le dice, qué descaro de hombre, lo dijéramos nosotros. No te engañes tu Dios en quien confías, rey Ezequías, porque yo he destruido a todos y tú escaparás. Cara a cara Ezequías con su adversario, cara a cara Ezequías con su enemigo. No hagas caso de las promesas que Dios te hace, te puede decir a ti. Tantos años orando por tu hijo y sigue igual. Tantos años orando por tu familia y sigue igual. ¿Tú crees que Dios te está escuchando? ¿Tú crees que Dios te va a sanar? ¿Tú crees que Dios te va a liberar? Esas son las voces que el enemigo constantemente le trae a usted y a mí cada que nos levantamos y antes de acostarnos a dormir. No te engañes tu Dios, le dice Sennacherib al rey Ezequías en quien confías, porque si yo he destruido a todos, también te voy a destruir a ti. En otras palabras, para este punto el rey Ezequías tiene que decidir, y aquí es donde entra el tema de mi predica. ¿A quién le harás caso? Ese es el tema de la predica que Dios me da. ¿A quién le harás caso? ¿O a quién le vas a creer? A este tiempo ya Ezequías tiene que decidir a quién creerle. O le cree a Dios o le cree al rey de Asiria. O cree las verdades que Dios le está hablando con relación a su siervo, o cree las mentiras que el rey Sennacherib le está susurrando al oído. Lo mismo sucede con nosotros, pueblo. No somos tan diferentes de esta historia. Nosotros tenemos dos caminos. Nosotros tenemos dos palabras. Nosotros tenemos dos opciones. Nosotros tenemos que decidir a quién le haremos caso. A la positiva o a la negativa. A Dios o a Satanás. A las circunstancias o a lo que dice el cielo de nosotros, de nuestra casa y de nuestra familia. La palabra de verdad que Dios nos da constantemente, o la palabra de mentira que el enemigo Satanás nos susurra diariamente. Dios nos dice: nuestra familia será salva. ¿Verdad que sí? Muchos nos conocemos el versículo hasta de memoria. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor ahí nos está prometiendo salvación completa familiar. El Señor nos dice: será sano nuestro cuerpo, por su llaga fuimos todos curados, que nuestras deudas serán liquidadas, porque he sido joven y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan. También nos dice que nuestra situación va a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos cuesta creer porque vemos la realidad de la situación. Porque Dios nos dice: tu familia va a cambiar, pero nosotros cada día la vemos peor. El Señor nos dice: tu cuerpo es sano, pero cada día nos sentimos peor. El Señor dice: tu situación va a cambiar, pero cada vez la miramos en ruina y en ruina y en ruina. Por eso la Biblia dice que el pueblo no se guía por la vista, sino se guía por la fe. Porque no es lo que nosotros estamos viendo. Porque aunque usted esté viendo que su familia está torcida, Dios la está viendo en un altar predicando. Dios la está viendo en un lugar siendo salva. Pero muchas veces la duda viene y nos ciega. Así como el rey Ezequías, nosotros tenemos que decidir. Terminando ya en el versículo 14, nos dice que el rey entra al templo y tiende en el altar todas las amenazas del rey Sennacherib y ora nuevamente a Dios. Desafortunadamente muchos de nosotros queremos que
tenemos que luchar. La victoria no se da sin lucha. Así debemos hacer nosotros. El Señor escucha y responde, enviándole al profeta nuevamente, esta vez con un mensaje definitivo. En su respuesta Dios le dice que el mismo celo es el que va a destruir al rey Sennacherib, porque ha venido contra el Santo de Israel. En otras palabras, el que se mete con los hijos de Dios se mete con el mismo Dios. Y yo sé que esto está en nuestra esencia, ¿no? Cuando se meten con nuestros propios hijos. Yo tengo una hija de 20 y un hijo de 19, como lo he dicho muchas veces en este programa. Pero aunque ya son adultos y están grandes, se meten con ellos y me duele. Aunque ya se pueden defender ellos mismos, pero se meten con ellos y me duele porque soy su mamá. Ahora se imagina Dios. Se mete el enemigo con sus hijos, se mete con el papá. Y sale papá a dar la cara por cada uno de sus hijos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Porque Él saca la cara por usted. Él saca la cara por mí. Solamente porque somos sus hijos. Esa misma noche la Escritura nos dice que el ángel de Jehová sale pueblo y arremete contra el campamento de los asirios. Y mata 185,000 de los soldados asirios. Al levantarse los que habían quedado vivos, se sorprendieron a ver el campamento lleno de muertos. Imagínense la escena. Sin usted haber levantado una espada, sin usted haber entrado al campamento puesto, simplemente se despierta y el campamento enemigo están todos muertos. Cumpliéndose la palabra que Dios le daba al profeta Isaías para llevarle a su siervo el rey, aleluya, Ezequías. Dice la Escritura que entonces el rey de Asiria vuelve a Nínive, adora a su dios Nisroch, y sus hijos Adramelech y Sarecer lo matan a espada y se echan a huir. Tal como Dios lo dijo. Yo sé que usted sabe que su Dios no miente. Y todo lo que su Dios dice se cumple al pie de la letra. Aleluya. En esta historia vemos que el rey Ezequías se humilla. En esta historia vemos que el rey Ezequías busca a Dios. En esta historia bíblica vemos que el rey Ezequías le cree a Dios. 3 condimentos sumamente importantes para tener la victoria ganada en el nombre de Jesús. Tú y yo, pueblo, no tenemos que pelear con nadie. Por eso es vergüenza ver a un cristiano peleonero. Porque los cristianos ya no pelean. Porque tienen a un Dios que pelea por ellos. Repito, los cristianos ya no pelean. Porque tienen a un Dios que pelea por ellos. Tú no tienes que levantar ni la mano, pero tienes que presentarte delante de Dios, orar y humillarte para que Él pueda defenderte y sacar la cara por ti. El rey Ezequías escogió creerle a Dios. El rey Ezequías escogió creer a Dios y a cada una de sus promesas. Rechazar cada una de las amenazas de Sennacherib y hacer oído sordo a cada una de ellas. La pregunta es, ¿qué haremos tú y yo entonces? La decisión es nuestra y nadie puede decidir por nosotros. Dios quiere que confiemos en Él y no dudemos. Ahora, Dios está dispuesto a ayudarnos. ¿Estamos nosotros dispuestos a creerle? Repito, Dios está dispuesto a ayudarnos. ¿Estamos nosotros dispuestos a creerle? ¿Cuánto tiempo más estaremos lamentando nuestra situación? Porque hoy puede ser un día de decisión. Hoy tú puedes decidir seguir en la misma condición o cambiar tu entorno. Hoy tú puedes decidir seguir viviendo por vista o empezar a vivir por fe. Hoy tú puedes creer las amenazas del rey Sennacherib, que en este tiempo viene descifrándose a Satanás, nuestro adversario, nuestro enemigo. O podemos vivir confiando y creyéndole a Dios en cada una de sus promesas, como lo hizo el rey Ezequías. La decisión es tuya. La decisión
Pero yo declaro como declaró Josué, yo y mi casa no solamente serviremos, sino le creeremos a Jehová. Porque solamente en Él tenemos la victoria, porque solamente en Él tenemos vida, porque solamente en Él tenemos esperanza, porque solamente en Él tenemos fe. Ahí donde tú te encuentras, quiero entregar mi lugar con una oración. Cierre sus ojitos. Sé que hay muchas hermanas que nos están mirando porque varias nos llaman por teléfono. Sé que hay hombres que nos están mirando porque algunos también nos han llamado por teléfono. A mí y a las otras colaboradoras de este programa. Ahí donde usted se encuentra, cierre un segundito sus ojos. Yo no sé, como decía la hermana Juanita, yo no sé quién nos está mirando. En ocasiones yo me he presentado en diferentes congregaciones y me dicen, hermana, yo la veo por la televisión, yo la oigo, yo escucho, yo aquí, yo allá. Qué bonito que usted me puede identificar, pero desafortunadamente yo no sé quién está al otro lado de la pantalla. Pero ahí donde usted se encuentra, y cada que me vea, por favor, salúdeme. Yo le voy a regresar el saludo y el abrazo. Ahí donde usted se encuentra, dígale, Señor, tú sabes mi condición. Muy rara vez yo hago esto, pero cuando soy dirigida no me quiero ir sin hacerlo. Tú sabes mi condición, tú conoces mi casa, tú conoces mi familia, dígale. Tú sabes las amenazas que el enemigo viene y me susurra todos los días. Y a veces me amedrento, y a veces me dudo, y a veces me asusto, y a veces me espanto por la condición que yo veo alrededor de mí. Pero dígale en esta hora, ya para soltar el micrófono, yo decido creer como lo decidió Ezequiel.